Estos son fuentes sin agua, nubes arrastradas por un torbellino, para quienes está reservada la densa oscuridad de las tinieblas. Bienvenidos a una tarde con Dios. La muerte espiritual se entiende como la ruptura de la comunión con Dios debido al pecado. La muerte espiritual es el profundo sentimiento de perder tu conexión con Dios, quien es luz y vida. Y esto a menudo va acompañado de una pesada oscuridad interior, un profundo aislamiento y una dolorosa sensación de desolación espiritual. Este concepto de la muerte espiritual tiene sus raíces en la teología cristiana, donde se ve como un estado de separación de Dios causado por el pecado y la rebelión. Y es una realidad que hoy más que nunca la humanidad está experimentando esa profunda desconexión. Y eso los está llevando a no encontrar significado ni propósito en su vida. Y esto es más que alejarte de tu congregación, ya que hoy en día hay un crecimiento de apostasía en el mundo que se ha incrementado a lo largo de los últimos años, y a su vez se ha vuelto como una ola que lleva a la humanidad a buscar la felicidad y la satisfacción en cosas externas que en realidad no pueden llenar ese vacío interior que solo puede ser llenado por Dios. La muerte espiritual es una desconexión profunda de tu propósito, tus valores, tu esencia, y se manifiesta a través de un vacío interior, apatía externa, pérdida de empatía por los demás, una incapacidad para encontrar alegría o sentido en la vida cotidiana. Los signos más comunes de la muerte espiritual son la apatía y resignación. Esto incluye la falta de motivación para mejorar tu situación o cambiar hábitos, cayendo en la creencia de que nada puede mejorar. Pérdida de propósito es sentir un vacío constante, sin metas claras o razones para levantarte con entusiasmo. Dureza emocional, ausencia de empatía ante el sufrimiento ajeno y falta de compasión. Insensibilidad, perder la capacidad de sentir asombro, gratitud, paz, alegría genuina por las cosas simples. Muchos, al no poder llenar este vacío, se esfuerzan por lograr éxitos personales, poder, estatus. Caen en la trampa del ego para ver quién es más exitoso, más importante, más visible. La humanidad está sumergida en una competencia invisible con los demás. La mejor casa, el mejor auto, el mejor cargo en el trabajo, las mejores marcas de ropa, calzado, etc. Volviendo todos sus sentidos en lo exterior. Y esto nos lleva a dejar, ya seamos conscientes o no, lo espiritual, a Dios en segundo plano. Hablando más claro, aunque una persona parece viva,
por el hecho de que respira, camina, trabaja, tiene una familia, etc., su espíritu se encuentra desconectado de Dios, ya que Él es la fuente de vida. Por lo tanto, está muerto espiritualmente. O sea, si no tiene a Dios en su interior, no tiene vida. Sé que se oye un poco extremo, pero este mundo es de los muertos vivientes. Ustedes ya conocen la muy mencionada historia del Génesis. Adán, Eva. En Romanos 5:12 dice: porque así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí no dice que pasó a algunos, sino que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún a todos se han desviado y han sido excluidos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 23. Por cuanto todos han pecado y se encuentran destituidos de la gloria de Dios. En Efesios 2, del 1 al 2 dice: ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire y de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si tú te das un peñisco en este momento para comprobar si estás vivo y afirmas que estás vivo, pero si tú no tienes a Dios viviendo en ti y tienes una relación sincera con Él, lamento decirte que de acuerdo a lo que leímos, estás muerto. Sí, Eva comió del fruto y no murió físicamente. Pero al desobedecer a Dios y comer ella y luego su esposo, desobedecieron a Dios y se rompió esa conexión, esa relación que tenían con su Creador. Y ahora no solo ellos pecaron, sino que nos dejaron esa desconexión a todos. En Isaías 59:2 dice: sino que sus culpas los han separado a ustedes y a su Dios, y sus pecados le han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. El pecado produjo una separación entre Dios y el hombre. Mira lo que pasó en Génesis 3:8. Por supuesto, después de que cometieron la desobediencia. Cuando escucharon la voz de Dios que caminaba por el huerto al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Dios en medio de los árboles del huerto. Esto significa que al entrar el pecado, vino la vergüenza, el miedo, la ruina, porque eso es lo que acarrea el pecado. Por lo tanto, un hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Mira, es como si una persona comete un crimen. ¿Qué hace? No lo grita a los cuatro vientos, lo oculta. Si tú dices una mentira, ¿qué sientes? Sientes vergüenza y estás esperando
a ver en qué momento la descubren. Así que cuando hacemos lo malo, tú ponle el nombre. El hombre experimenta todo tipo de emociones: vergüenza, culpa, miedo, tristeza. Nadie que haga lo malo experimenta alegría y mucho menos paz. Imagina por un momento, las personas al hacer un solo pecado ya se sienten mal. Piensa en las que llevan cargando el peso de múltiples pecados a lo largo de su vida. Peor aún, que no quieren reconocer y mucho menos arrepentirse. Más peor aún, si los realizan continuamente y a su vez dañan a terceras personas. Son personas que tienen empedernido el corazón, son insensibles, tercos e incapaces de conmoverse. Son personas que han endurecido sus sentimientos, costumbres, posturas, que resulta sumamente difíciles hacerles cambiar de opinión, de actitud o de parecer. La insensibilidad es una desconexión o frialdad emocional ante el sufrimiento ajeno. En pocas palabras, la dureza de corazón es causada por la soberbia, el rencor, la amargura, la falta de arrepentimiento, en sí, el pecado. En Romanos 2:5 dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira, para el día de la ira, para la manifestación del justo juicio de Dios. Este versículo señala el peligro de la insensibilidad espiritual y a su vez advierte que al endurecer nuestro corazón ante la paciencia y la bondad de Dios, esto solo sirve para acumular ira para el día de la ira. Y da a entender que el pecado es acumulativo. Quizás esa ofensa, esa maldad, esa actitud, ese golpe, esa situación que provocaste, esas palabras ofensivas, ese dolor, esa muerte, ese odio que provocaste, quizá lo hiciste hace 10, 15, 30 años y ni siquiera te acuerdas. Pero hay un registro de nuestra vida que lo sacará a la luz o lo revelará en el justo juicio de Dios. En Marcos 4:22 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser revelado. Así que en esta vida, o ya sea del otro lado, la verdad, la intención, la motivación con la que hicimos las cosas saldrán a la luz, porque la verdad siempre sale. Para ser más clara, muchas personas, entre comillas, están vivas, pero tienen su corazón lleno de odio, de amargura, de envidia, de celos, de rencor, no perdonan, son vengativas. Pero si eso significa estar vivas por el simple hecho de respirar, otros están vivos, repito, entre comillas, pero tienen sus manos llenas de sangre, aunque sus bolsillos llenos de dinero. Los narcos, los sicarios, los ladrones, los asesinos, los violentos, los terroristas. Otros están vivos, entre comillas, pero son adictos a las drogas, al alcohol, a la comida, al dinero, a la tecnología, a los videojuegos, etc. Otros están vivos, pero están sus mentes depravadas, son pedófilos, violadores. Oigan, no, esta lista es extrema.
Pero si ustedes, ya entendiendo esto, consideran que esta lista y todo lo que falta de la lista, consideran que estas personas están vivas, entonces no estamos en la misma frecuencia o sintonía, porque bíblicamente están muertos. Sí, también parece que hay unos medio vivos. Sí, porque ellos son asistentes en las congregaciones, viven vidas religiosas e incluso entienden todo lo que estoy comentando. Pero Jesús les dijo: sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de huesos por dentro. Qué raro que mencionó sepulcros. ¿Acaso no sería porque también les está mostrando que al conocer la verdad y no vivir en ella, están muertos? En Santiago 1:22 dice: pero sean de los que ponen por obra la palabra, y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Y si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón lo engaña, la adoración del tal es vana. Entonces ya comprendimos que los pecados personales que cada uno comete rompen nuestra comunión directa con Dios, llevando al ser humano a una desconexión espiritual total. Sin embargo, esto puede cambiar, y cada día es una oportunidad para cambiar tu destino eterno. El que controla este mundo nos ha enfocado sutilmente a ver solo nuestro exterior. Mira los gimnasios llenos de personas por tener una apariencia física perfecta. Mira las estéticas, la gente haciendo todo por lucir su cabello con cortes modernos y un buen cuidado facial. Fíjate cómo cambian las modas, primavera-verano, otoño-invierno, y la gente está sumergida pensando cuál de esa moda podría lucir mejor en ellos. Ahora, las personas están al pendiente para adquirir tecnología que les permita llevar una vida cómoda y fácil, que les ahorre tiempo y energía. Porque tienen muchos planes para el día, para la semana, el mes. Ya tienen un calendario para todo el año. Para eso estudiamos y conseguimos un buen trabajo. Aunque puedo hablarte de más y más cosas, todo el enfoque de las personas está basado en el exterior. Y aunque cierto enfoque está en el interior, como en cambio de alimentación, como dietas, medir calorías, se van por el lado de lo que tú comes, porque eso refleja tu piel y tu rostro. Pero aún este enfoque en el interior no los lleva al lugar correcto. Porque el diablo tiene a toda la humanidad en el enfoque incorrecto, ya que los ha llevado a olvidarse de que tenemos caducidad. Y sí, aunque algunos expertos en longevidad lograran que las personas vivan 120 años, aún así todos vamos a morir. Y esa es una realidad que todos sabemos, pero que vivimos como si lo hubiéramos olvidado. Sin embargo, esta es una condición que puede cambiar. Sí, la muerte espiritual se puede revertir. En Efesios 5:14 dice: por eso está dicho, despierta tú
que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Este es un llamado urgente al despertar espiritual, a la reflexión y el arrepentimiento. La humanidad está por un lado desenfrenada por todo lo exterior, consumismo, materialismo, modas, tecnología, belleza, longevidad, rapidez, comodidad, eficiencia y vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, está en un estado de una profunda apatía y conformismo, en la autocomplacencia por todo tipo de pecado. Este versículo nos invita o nos surge a despertarnos, porque la mayor parte de la vida que llevas la estás viviendo en un estado de inconsciencia, o sea, en automático, pero no te das cuenta. Estás dormido. Tu vida está siendo llevada como las hojas son llevadas por el viento. Y tu vida está siendo contada entre los muertos. Y tú no te estás dando cuenta. El versículo 16 dice: aprovechen su oportunidad, porque los días son malos. Por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. En Juan 1:9 dice: porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Cierra por un momento tus ojos. ¿Y qué ves? Sino solo oscuridad. Te acuestas a dormir y apagas la lámpara de tu cuarto y duermes en medio de la oscuridad. Imagina una persona ya fallecida en un ataúd bajo 4 metros de tierra en total oscuridad. Nuestro Señor Jesucristo es considerado la luz del mundo, porque vino a disipar la oscuridad espiritual, el pecado y la ignorancia. En Juan 8:12 dice: nuevamente Jesús les habló y les dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí la luz de la vida. En Efesios 4:18 dice: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de corazón. Este versículo nos describe la condición de personas que se han vuelto espiritualmente oscuras e insensibles. Y esto ocurre muchas veces por la ignorancia y la dureza de corazón. Y esto los termina alejando de los propósitos de Dios, sean por situaciones extremadamente duras, difíciles o dolorosas que les han tocado vivir, que les han dejado en esta condición. Pero también el diablo, Satanás, metiendo su cuchara todo el tiempo. En 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que el plan es que sigamos viviendo en total oscuridad, ya sea dormidos o como muertos espiritualmente sin luz.
No permitamos que esta condición sea permanente en nuestra vida. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, escucha bien, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz sino Jesucristo? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Aquí vemos un rechazo real del mismo ser humano hacia esa luz. Y hoy más que nunca es evidente un abierto rechazo a la verdadera luz, Jesucristo. Y esos mismos versículos revelan el porqué de ese rechazo. Tú pregúntate a ti mismo, ¿por qué no estás permitiendo que la luz alumbre tus tinieblas? Así que piénsalo, porque en 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Pregúntate, de acuerdo a la vida que llevas, ¿a quién perteneces? ¿Qué dicen de ti tus propias acciones? Pero la buena noticia dice que para eso se manifestó Jesucristo, para destruir las obras del diablo. En 1 de Juan 1 del 5 al 10 dice: estas son las buenas nuevas que hemos escuchado de Él. Se las anunciamos. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas o oscuridad, somos mentirosos y no andamos en la verdad. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Y si decimos que no hay pecado en nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Escuche bien lo que dice Colosenses 1 del 12 al 14. Den gracias a Dios Padre, que nos consideró dignos de participar de la herencia de los santos en luz, y nos libertó del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Existen dos reinos: el de las tinieblas, oscuridad total,
Y si tú no tienes a Jesús, quien es la luz de la vida, estás bajo el control de esas espesas tinieblas. Sí, quizás cómodo y conforme, pero muerto. Sin embargo, Jesús se manifestó para destruir ese poder, ese dominio que te mantiene en esa condición, para llevarte a la libertad y además trasladarte a su reino de vida, de luz, de perdón y de misericordia. Y eso significa que cuando tú vienes a la luz, o sea, aceptas a Cristo como tu Dios, como tu Padre, como tu Salvador, cambias de ciudadanía o de reino. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace posible este cambio, este traslado, y te otorga el perdón y la libertad. Escucha, la decisión es tuya. Creo que ahora entiendes un poco más de lo que pasa en tu vida. En Juan 1:10 dice: el Señor Jesucristo estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tú quieres salir de las tinieblas, debes de venir a Jesús de corazón, conscientemente, con pleno reconocimiento de tu condición. Él no te obligará. Yo solo te expongo esta verdad, porque yo también estuve muerta. Es más, por causa de una vida que me dejó traumatizada. Viví por años como un zombie. Sí, para los demás vivía, trabajaba, comía, dormía, etc. Pero mi interior estaba muerto. Era como un muerto viviente. Aún más, la única salida que encontraba para salir de esa condición que no entendía era el suicidio. Fue Dios mismo quien tuvo que rescatarme, porque yo tenía un bloqueo tan grande que no me permitía ver más allá. Mi testimonio está en otro audio. Solo Dios es el único que puede sacarte de ese profundo sueño, de esa condición, de ese estancamiento, de esa lucha, de ese trauma, de eso que tú estés viviendo. Tú ponle el nombre. Jesucristo pronunció estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Si tú no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero su palabra dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús enseña que la salvación y la vida eterna son una consecuencia directa de creer en Él. Por eso, quien deposita su fe en Cristo obtiene luz y obtiene vida, porque Él es la luz verdadera que vino al mundo a iluminar a todos los hombres.
Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.